Hola, lo prometido es deuda y hoy les comparto la tercera cápsula sobre la historia breve de la Navidad de Andy Thomas, que aquí lo han visto. Y hoy les compartiré un poco del tercer capítulo. En este capítulo el autor nos cuenta sobre la Navidad y de cómo la Navidad estuvo en peligro. Y saben, pues cómo empiezan unos años de prohibición en los que la Navidad estuvo vetada a ese grado. Todo empezó con Enrique VIII, cuando solicitó la anulación de su matrimonio para casarse con su nuevo amor, que era Ana Bolena, que también le fue re mal a ella, pero bueno, esa es otra historia. Pero resulta que el Papa Clemente VII se negó a darle la anulación y entonces, por lo tanto, el rey decidió hacer su propia iglesia. Entonces, por otro lado, también había movimientos que estaban en contra del desgobierno, ¿no? O sea, estas bacanales, etcétera, que se daban en esas épocas. ¿Se acuerdan que ya les platiqué en la cápsula anterior? Bueno, pues los puritanos estaban muy, muy, muy molestos con los excesos que había y que se daban. Entonces, además, en otros lugares, por ejemplo, en Alemania, estaba Martín Lutero, que también buscaba más austeridad. De hecho, a partir de que él estuvo con todos estos movimientos, se simplificaron los adornos de las iglesias, que ahora iban a ser más sobrias y no tan llenas de cosas. Pero no solo los adornos, sino en todos los sentidos se volvió como una religión mucho más sobria. Y luego, cuando la hermanastra María I de Enrique VIII subió al trono, rápidamente reinstauró el catolicismo, pero no duró mucho, porque cuando Isabel I, hija de Enrique VIII, subió al trono, volvió a meter otra vez el protestantismo y pidió una purificación total. ¿Y qué creen? La Navidad se volvió la peor infractora de estas nuevas reglas. Por otro lado, Martín Lutero en Alemania fue mucho más abierto, porque él amaba la Navidad. Y entonces lo que hacía es que hablaba sobre su significado. Pero, por ejemplo, ¿sabías que en Escocia se prohibió la Navidad desde 1583 y fue hasta el siglo pasado, en 1958, que se quitó esta prohibición? ¿Qué tal, Bueno, lo que hicieron los escoceses es que de todas maneras la festejaban, pero otro que hicieron fue trasladar todas las fiestas del desgobierno a las festividades de Año Nuevo, Hogamani y la Noche de Burns del 25 de enero. Ven que ya les dije que uno va acoplando las tradiciones. En Inglaterra, las prohibiciones seguían al pie del cañón. Y entonces el general puritano Cromwell llevó al parlamento a ser el que gobernaba y quitó la monarquía. Y entonces pues los puritanos gobernaban todo y bajo ellos se regía todo. Pero esto no solo sucedió en Inglaterra, por ejemplo, también en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Arabia Saudita, en Somalia y en otros lugares más. Muchos puritanos ingleses emigraron y se fueron a lo que después y ahora es Estados Unidos. Por supuesto, no estaban de acuerdo con la Navidad, por lo que no festejaban. Bueno, eran puritanos. Pero como las sociedades, como ya hemos estado viendo, necesitan festejos que los unan, entonces se instauró el Día de Acción de Gracias, que era la cena de festejo en noviembre, que celebraba, fíjense, también el invierno, pero en un momento que no se ofendían las tradiciones. En Inglaterra, en el siglo XVII, se celebraba la Navidad en secreto. Y cuando los descubrían, pues había multas e inclusive podían ir a la cárcel, a ese grado. Pero en la práctica, como ya hemos visto, realmente no fue exactamente así, porque las personas siguieron festejando y
todos sabemos, por ejemplo, del humor inglés, ¿no? Que es fantástico, realmente es muy divertido, muy fino. Pues lo que hacían era imprimir panfletos irónicos sobre la falta de humor y diversión que tenían los puritanos. Pero realmente fue hasta que Cromwell murió que se cayeron estos muros de la represión. Y entonces se dieron cuenta que para mantener la estabilidad del país había que regresar a la monarquía porque le daba como una cuestión de estabilidad. Y esto fue en 1660. Y entonces se proclamó Carlos II como rey. Estos, como has visto o estás viendo o oíste, fueron los años difíciles para estos festejos alegres y divertidos que son la Navidad. Los invito a leer el libro y conocer más sobre la historia de la Navidad en el mundo. Para mí ha sido un placer descubrir tantas cosas que realmente algunas sabía y otras no. Por ejemplo, los siguientes capítulos que ya no les voy a contar porque, bueno, pues el chiste es voltear al libro, es el regreso de la Navidad, luego el renacimiento victoriano, luego un capítulo sobre Santa Claus y para finalizar la Navidad moderna. ¿Ok? Espero que les hayan gustado esta serie de 3 cápsulas y mañana, ¿qué creen? Los invito al apapacho de cuentos navideños. Les voy a leer 2 pequeños cuentos. No se olviden de estar listos con su café, su té, su chocolate caliente o también podría ser un vino caliente como el vino sueco Glögg o el Glühwein en Alemania. Porque la verdad son delis. Nosotros los preparamos en la casa y voy a hacer para el 24. ¿Les gustaría que les comparta la receta del Glögg? Díganme y se los prometo que hago un video compartiéndoles la receta. Y dale like, comparte y hasta mañana.